bienvenidos, mis queridos telepensantes, a esta entrevista del lunes que nos deja toda la semana masticando. Sabemos que una buena película no es la que llega a su fin y nos manda para la casa a dormir tranquilos, sino que es aquella que nos deja siempre reflexionando y buscando lecciones para avanzar en lo que se llama en filosofía la sabiduría, que es muy distinto de la teoría filosófica y de las distintas teorías que puedan haber en pugna por esta competencia por la verdad. Y para hablar de la realidad, no de la verdad, les he traído hoy día un entrevistado, como siempre, de lujo, Gerardo Varela, ex ministro de Educación. Muy bienvenido al programa de los telepensantes, Esfera Pública, donde lo que hacemos es no ahorrarnos, digamos, como ya te contaba, ninguna complejidad del análisis, tratar de abordar los temas, y en este momento, más que nunca, de nuevo, tenemos al presidente Piñera en el centro del huracán. Es un momento muy complejo, se ha levantado el estado de sitio, hay harta gente que está con angustia de que vaya a florecer nuevamente la violencia. Sabemos que parte importante de la inmigración que ha entrado no ha podido ser controlada, y de ahí hay de nuevo mucho susto de que haya entrado algún contingente que, como dijo un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿no es cierto?, se había también previsto en la crisis pasada. ¿Cómo ves tú esta emergencia nuevamente en este momento tan clave, a una semana, 2 semanas del próximo 18 de octubre, del tema Dominga, y de poner de nuevo en la palestra y en los titulares, digamos, a la figura del presidente Piñera? Bueno, antes que nada, hola Vanessa, muchas gracias por invitarme y saludo a todos los que nos estén viendo en este canal de YouTube, entiendo que es. Mira, nada nuevo, siempre que hay elecciones aparecen temas nuevos, algunas veces por casualidad, otras veces por elección, digamos. Y ahora aparecen estos temas de inmigración que han estado siempre presentes, porque la verdad que yo sepa nunca se ha parado, digamos. Parece que a propósito del estallido social, de las cuarentenas en Chile y del menor trabajo, se había detenido el flujo, pero como que uno no está contando y no sabe lo que está pasando allá en el norte hasta que aparece en la prensa. Es una pena lo que pasó, la violencia en contra de los inmigrantes. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo de tratar de detenerlo. Esto fue una puerta que se abrió con Bachelet 2 y que ha costado cerrarla, y que el Poder Judicial lamentablemente no ha sido un buen colaborador del Poder Ejecutivo y del propio Legislativo en este tema. Porque yo creo que la verdad que todo país tiene derecho al control de su frontera y a evitar que entre gente sin permiso, digamos. Eso lo entendemos. Todos cuando viajamos tenemos que pedir permiso al país que nos va a hospedar, digamos, y viceversa tiene que ser lo mismo. Y el Estado de Chile en eso tiene soberanía y tiene la libertad y la obligación más bien de reivindicar esa soberanía. Ahora, cuando ya están adentro, claro, tiene que tener un proceso judicial rápido y expedito que permita ponerlo en un avión y mandarlo de vuelta. Si uno debe tener control sobre la gente que ingresa a su país, digamos, no puede ser descontrolado esto. Pero en Chile está un poquito fuera de balance, como que nos hemos confundido entre lo que es la legítima preocupación por los derechos humanos con otros principios, y ese no es único, juega como todas las cosas, digamos, no un principio absoluto, juega en armonía con otras cosas. Y esa armonía es el debido proceso, el derecho a la soberanía, es la obligación del Estado mantener el orden público. No puede ser que las plazas públicas terminen siendo campamentos de inmigrantes ilegales. Entonces el Estado tiene la obligación de poner orden, porque si no se produce esto, la violencia entre civiles, digamos. Si el Estado, entre otras razones, lo tenemos para eso, para que evite esa violencia entre civiles, que es el problema que tenemos en la Araucanía, digamos, va a terminar en violencia entre civiles, ya está ocurriendo, digamos, pero tímidamente, y va escalando. Cuando hay un vacío de poder y de orden, alguien lo llena, y normalmente se llena mal. En ese contexto, ¿cómo evalúas tú el rechazo a la Contraloría? Porque se mete mucho en cosas que son políticamente muy visibles, muy atractivas, pero los problemas de la legalidad del Estado y sobre todo del descontrol financiero del Estado están en otra parte. Y Contraloría es menos activa en ese tema, digamos. A mí me preocupa que el Contralor quiera ser más un protagonista político que el protagonista jurídico que debe ser, y para lo cual la Contraloría fue
creada, digamos, y se supone que debe hacer. Ahora, eso de ser protagonista político, excediendo las esferas técnicas de lo que corresponde al cargo que uno tiene, uno lo ve en el caso de Jorge Bermúdez de forma bastante amplia. Él ha dicho que en el gobierno de Piñera se violaron los derechos humanos. Eso, siempre en la ciencia política, implicaba decir que sistemáticamente se habían violado los derechos humanos a partir de la creación de un aparato estatal con dicho fin. Esa era la distinción que siempre hicimos los cientistas políticos. Cuando de pronto sucede en un contexto como el de la crisis del 18 de octubre del año 2019, que hay situaciones de violencia que se escapan a la posibilidad de un control racional, eso nunca ha sido considerado violación a los derechos humanos. Y cuando hay casos en particular, se han hecho las investigaciones correspondientes. Ahora, no solamente eso, a mí me parece que puede ser que yo me equivoque o que esté exagerando el tinte, pero el Contralor, al negarle la posibilidad de intervenir en la macrozona sur al gobierno y establecer el orden público perdido a través de la intervención de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que él está jugando en favor de un proyecto político que en Chile tiene su cabeza en la extrema izquierda, y extrema como aquella que usa justamente la violencia para, siendo minoría, capturar el poder. Y esto uno lo ve no solamente en el Contralor, uno lo ha visto en algunos fiscales, uno lo ha visto en ciertos jueces, uno lo ha visto... los únicos que todavía no responden a eso son los economistas que hablan de la autonomía del Banco Central. Pero el resto, más o menos, que en todas las áreas hay gente con este protagonismo, la señora Pati Muñoz, a propósito de la niñez y la educación, ¿no es cierto?, con un protagonismo que tiene un claro tinte ideológico, que avanza banderas de un proyecto totalitario, en el fondo, y que quiere, finalmente promueve la violencia. Uno ve a la Pati Muñoz, ¿cómo uno lo podría decir?, su oda a la rotura o al salto de los torniquetes, con ese rap que hicieron, etcétera. Todo va confluyendo, ¿no es cierto? Y eso hace que si sale un presidente con su gobierno de derecha, electo o centro derecha, sea muy difícil de gobernar. ¿Crees que eso ha jugado un rol importante? Y no hablo del Congreso, hablo del Estado como tal, en el caso del presidente Piñera. A ver, el Estado se supone que debiera ser un organismo políticamente neutro, digamos, y que esté al servicio del gobierno de turno y de los intereses permanentes del país, pero eso lamentablemente no es así. Este Estado chileno que ha ido creciendo, gobierno a gobierno, incluso más, el propio presidente Piñera lo ha hecho crecer, generó un ministerio de ciencia, en fin, que a mí siempre me pareció mala idea, digamos, pero el Estado chileno ha ido creciendo y creando cargos semitécnicos que trascienden a los gobiernos. Uno es la defensora de la niñez. La verdad que es un cargo absolutamente innecesario, tanto el cargo como el ministerio en particular, o la repartición pública en particular. El Instituto Nacional de la Juventud está lleno de cosas en el Estado que es parte de la captura que hace la ley política del Estado, y se generan estos cargos permanentes. Yo creo que efectivamente hoy día quien sea que gobierne tiene menos poder que lo que dice supuestamente un régimen presidencial como el nuestro. Y ese menos poder deriva de varias cosas. Hay instituciones muy poderosas que no tienen dependencia con el Poder Ejecutivo. O sea, el Banco Central, desde luego, la Defensoría de la Niñez, la Contraloría, el Congreso, la Fiscalía Nacional. Entonces, la verdad que el presidente tiene que pedirle permiso a mucha gente. Eso puede ser bueno, está un adecuado equilibrio de poderes, pero el problema es que como la izquierda ha hegemonizado el Congreso hace mucho rato, todos esos cargos en realidad caen en gente de izquierda. Y la gente de izquierda confunde sus preferencias personales con los intereses permanentes del Estado. Y permanentemente avanzan agendas. Las agendas de los organismos internacionales, que efectivamente tienen una inclinación crecientemente izquierdista, porque toda, como decía Roger Scruton, toda organización que no se declare de derecha termina capturada por la izquierda. Porque eso
Y eso pasa, la capacidad que tiene la izquierda de tomarse todas estas organizaciones para vivir del resto y que los mantengamos con nuestro impuesto es fantástica. Y la verdad que ningún gobierno de derecha ha sido capaz de poner el cascabel al gato y racionalizar esto. Organizaciones como CEPAL, ¿alguien me puede decir para qué sirven hoy día? Está bien que el año 60, cuando se fundó, tenía un sentido porque no habían universidades, no habían centros de estudio en Sudamérica, no había muchas cosas que hoy día existen. Hoy día CEPAL, la verdad que es absolutamente innecesario, salvo para tener una caterva de burócratas, digamos, mantenidos. ¿Cuál es el último paper renovador que produjo? Y el peor que hizo fue el de Previch, que nos mandó a jugar en segunda división a todo Sudamérica durante 20 años o 30 años. Con el Esa es la sistema de verdad. sustitución de importaciones. Sí, claro. Sí. Previch. Entonces, la verdad que hoy día el poder que tenga un presidente, cualquiera que sea, es bastante limitado por estos suerte de poderes fácticos que hemos ido creando y que no son elegidos por la gente. La defensora de la niñez, el Contralor General de la República, el mismo fiscal Labot. ¿Quién le mete y frente a eso limpia el diente? nunca es, en el fondo al final la captura de esos cargos tiene que ver con una posición mayoritaria en el Congreso. Yo tengo la sensación de que muchas veces la derecha termina jugando en favor de las elecciones que hace la izquierda también. Es que yo creo que hemos tenido una derecha crecientemente pragmática y acomodada al diálogo. Se acostumbró a dialogar con la Concertación y no se dio cuenta que a la Concertación la pasaron por la izquierda, un grupo radicalizado que no le interesa el progreso del país, digamos, le interesa el poder. Y una vez que lo tenga, iba a decir que lo que hace con él. Pero le interesa el poder, no el progreso del país. Y hoy día uno lo ve, Yanna Proboste le costó mucho ser candidata, juntar gente y tiene una representación minoritaria. Y siendo que ella es bastante, uno podría decir que ella es de las que captura la centro izquierda desde una posición ideológica mucho más dura y radical, una persona que promueve la expropiación de los fondos de pensiones, una persona que está a favor de la creencia que existen algo así como héroes presos políticos, ¿no es cierto? Cuando sí, ella es una demócrata cristiana de izquierda que uno debiera pensar que efectivamente aglutina detrás de ella la antigua Concertación, un poco corrida a la izquierda. Yo creo que Sichel es más genuinamente un concertacionista antiguo, digamos, que lo que es la Yanna Proboste. Y en ese sentido, porque a Sichel se le cuelga, ¿no es cierto? Esa es la manera de intentar bajarle sus puntos. Se le cuelga ser el continuador de Sebastián Piñera. Y sin embargo, Sebastián Piñera ha sido Renovación Nacional, ha sido siempre derecha, y Sichel efectivamente es más bien un demócrata cristiano que se salió de una democracia cristiana que fue fagocitada por la extrema izquierda. Hoy día, para mí, su representante es Yanna Proboste. Ella para mí es una persona extrema que quizás no está diciendo que cuando llegue al poder no se va a ir nunca más, si es que llegase, lo que por suerte parece cada día ser más improbable, pero tenemos al señor Boric. Sin embargo, a Sebastián Sichel se le cuelga eso, ¿no? De ser un continuador, el continuador de Piñera. ¿Qué opinas tú de ese? Uno sabe cómo funciona la política, esto es una estrategia, digamos, porque como Sebastián Piñera tiene mala prensa, mala llegada, entonces al final lo que se trata de hacer es traspasarle, ¿no es cierto?, el rechazo que pueda tener Sebastián Piñera a el candidato Sebastián Sichel. ¿Hay algo más que eso detrás de este tipo de lucubraciones? Yo creo que efectivamente Sebastián Piñera nunca ha sido un hombre de derecha. Yo creo que Sebastián Piñera es un derechista europeo, si tú quieres, es un demócrata cristiano que sabe economía. Sus afectos, sus amigos no están en la derecha dura, digamos, están en esa centroizquierda moderada, que es el lugar donde efectivamente pertenece Sichel. Yo creo que Sichel no es un hombre de derecha. Ahora, salvo parecerse en que el domicilio político es similar, en el resto yo creo que no se parecen en nada, uno de otro. Sebastián Sichel es un tipo de partida, no es un hombre de negocio, digamos, es alguien que se ha dedicado su vida al servicio público, a la política, digamos. Yo creo que eso es lo que le interesa, lo mueve y le gusta. Sebastián Piñera fue un empresario, digamos, un hombre de negocio, derivó en la política, sí, no tan joven tampoco, digamos, pero
Es difícil decir que alguien que ha sido 2 veces presidente de la República y senador no sea un político, pero Piñera patea con las 2 piernas, digamos, ha estado en el mundo de los negocios, ¿no? Y en el mundo de la política. Y yo creo que no sé qué le gusta más. Y en ese Yo creo sentido, que él definitivamente es un hombre político. sí, yo estoy de acuerdo con tu análisis. De hecho, es por lo que me parece que son muy distintos ambos también. Pero en ese sentido, hay un peligro mayor de que cuando algún tema, como pasa ahora con este proyecto Dominga, salta en términos económicos, ¿no es cierto? Afecta el quehacer político, afecta la figura política, porque sea más legal, menos legal, haya mayor intervención o menor intervención, la verdad es que al final se siembra la duda. Y ante la duda, lo que tiene efectos, porque si alguien siembra la duda respecto, por ejemplo, el caso de Ábalos con el señor Luxich, ¿no es cierto?, que salió y qué sé yo. Nadie tiene problemas con el señor Luxich, porque al final él está en su negocio, digamos, ¿no? El problema fue con Dávalos, que ahí sí tuvo efecto por ser hijo de la señora Bachelet, pero no porque efectivamente la señora Bachelet estuviese, al menos en ese caso, involucrada. Sin embargo, cuando es el propio presidente el que le pasa, que lo cuestionan porque está con los 2 pies, y una cosa parece reñida, quizás éticamente, con la otra, entonces, ¿no te parece a ti que o es de alguna manera incompatible ser un gran empresario y al mismo tiempo tener un cargo tan importante como la presidencia de la República, o declarando su compatibilidad tendríamos que preferir un régimen más bien parlamentario que presidencial? Porque en Chile, aunque el presidente tiene todas las limitaciones que tú bien planteabas antes a partir de estos poderes, de la existencia de los poderes fácticos, cuando el presidente cae mucho, con mucho peso, se derrumba mucho en Chile. ¿Qué opinas tú de estos dos flancos que tiene esta discusión? Lo primero es que yo me niego a la idea de que generemos una casta política que nunca haya tenido experiencia vital, de manera que tampoco tenga conflictos de interés. O sea, todos los que hemos hecho algo en la vida vamos a tener un conflicto de interés cuando nos dediquemos a otra cosa. O la posibilidad de que surja o nazca. Pero yo creo que la democracia es vital y es útil y es conveniente cuando la gente transita en paz del sector público al privado, de ida y vuelta. Pero no cuando uno genera una casta política que está absolutamente disociado de la vida que tenemos el resto de los ciudadanos, que nunca ha pagado un IVA, nunca ha pagado un parte, nunca ha tenido que contratar a alguien, porque resulta que desde chiquitito lo llevamos a la política, como Boric, digamos. Boric nunca ha pagado un IVA ni se ha atrasado en una imposición porque no tiene idea de qué es lo que es eso, cómo se hace. Bueno, entonces, lo primero es que aquellas personas, y un empresario puede ser el caso, o alguien que sea dirigente sindical, trabajador, es gente que tiene una trayectoria vital y que llega al gobierno a servir. Y lo importante es que todos sepamos qué es lo que ha hecho y dónde están sus áreas de conflicto de interés. El presidente, la verdad que todos más o menos sabemos lo que ha hecho y lo que ha conocido y dónde ha ganado plata y dónde ha perdido. Y eso lo ha declarado y tiene unos fideicomisos ciegos que funcionan. Ahora, si en algún minuto tuvo sociedades en paraísos fiscales, la pregunta es por qué, cuándo, cómo y dónde. Porque yo me dedico al derecho corporativo, sí que entiendo de paraíso fiscal y conozco para qué sirven. Hoy día sirven cada vez menos. Antes, cuando no habían tratados de doble tributación, servían mucho. Y Codelco tiene filiales en paraísos fiscales porque la gracia de un paraíso fiscal es que, a diferencia de lo que nos pasa a las personas naturales, tú a través de un paraíso fiscal puedes elegir pasaporte de inversión. Entonces yo, cuando invierto en Bolivia como chileno, prefiero ir por un paraíso fiscal porque pongo una cortina jurídica y llego como inglés o como norteamericano a Bolivia y no como chileno. Entonces hay una serie de razones que justifican que no tienen que ver con tributación. Simplemente esa inversión en Bolivia va a pagar sus impuestos y en Chile los va a pagar también cuando llegue. Pero entre medio no va a pagar. Nadie invierte en paraísos fiscales, se invierte a través de paraísos fiscales en otras jurisdicciones donde se paga impuestos. Eso es importante. César Piñera tenía propiedad sobre Mina Dominga en Chile, Mina Dominga iba a pagar todos los impuestos chilenos y cuando saliera la plata al paraíso fiscal iba a pagar 35% de impuestos. O sea, la verdad que a mí esta información que los periodistas hacen mucha bulla con ella, a mí no me transmite demasiada información sobre ni legalidad, ni ética, ni legitimidad.
Que el problema No parece que sé. estaba, Gerardo, en que, por lo que yo me pude enterar, en que el tema era que el último pago, que era para, que no recuerdo de las cifras, si era como de 9 millones de dólares o algo así, quedaba sujeto a que no se impusieran normas medioambientales o sociales que pudieran trabar el proyecto. Y esto efectivamente se hizo, incluso había un proyecto que competía por la misma zona que era Barrancones, y este fue paralizado. Y todo esto tiene un conflicto de interés porque aunque ya efectivamente el presidente no aparece como dueño ni como receptor de estos pagos, sí aparecen sus hijos. Entonces luego el conflicto de interés estaría dado, por lo que yo entendí, en que se diseñó una legislación que favorecía este proyecto y eso no, ni siquiera tendría que ser ni siquiera eso sería lo grave, sino que lo grave sería que el pago habría estado condicionado al diseño de esa legislación. Y eso es lo que se trae ahora a 2 semanas del 18 de octubre. Obviamente que uno de los puntos más sensibles, nosotros lo sabemos, son este tipo de temas, cosas que no se han aclarado. Nunca una persona de clase media baja, ni nosotros tampoco, bueno, pero hemos visto que alguien que efectivamente ha cometido el delito de coludirse o de estafar o qué sé yo, o los políticos mismos con sus boletas truchas y estas cosas, fuera de uno o dos personajes, nunca hemos visto que alguien realmente termine pagando el pato, digamos, ¿no? Entonces, la gente todavía se pregunta, ¿y quién está preso? Sokimichi, ¿por qué no se fue el señor que es dueño de esta cosa? ¿Y por qué uno lo ve de la calle? Claro. Entonces, están tocando una herida, un punto neurálgico con levantar este asunto, y como te digo, eso, según lo que yo tengo entendido, lo que sería complejo. Lo complejo hubiese sido que el último pago quedaba supeditado a este diseño, digamos, de una legislación que favorece el proyecto incluso en detrimento de otros proyectos. Pero Vanessa, no existe tal legislación, primera cosa. Segundo, que se condicione el pago de un proyecto a que este se pueda hacer, lo hemos visto en todos los contratos. Si tú querés construir un edificio en una casa, decir, mire, sujeto al permiso de construcción, yo le pago. O sea, esto no tiene nada raro si es que existe así, digamos. Ahora, otra cosa es que, ¿qué pasó en la realidad? ¿Hizo algo este caballero por influir? Pasó al gobierno de Bachelet. Fíjate que esto venía aprobado completamente en la zona. Se dio vuelta porque salió una semana antes que aprobaron en la zona que Dávalo había comprado tierra ahí. Que esto no tiene nada que ver con Piñera. Dávalo había comprado 5 hectáreas al lado de Dominga pensando que ahí se construía el campamento. No, se construye el campamento. No, si el proyecto está lejos de la costa, está como a 15 kilómetros para adentro. Está pasado un perro. Así que la verdad que esto falló por otras razones, no por razones medioambientales, falló por razones políticas. Todo esto que hablan de que el puerto, la verdad que esto no es un puerto, esto es un terminal de abastecimiento como el que existe en Pelambre y al lado de Los Vilos. No es San Antonio, no es Valparaíso, es un muelle con correa transportadora y que van a circular 50 barcos al año a 30 kilómetros. Pasan de Isla Dama. Hoy día pasan más de 2.000, mucho más cerca de Isla Dama, sin ningún control. Si vienen de San Antonio al Paraíso, van todos para el norte. Tú comprendes 30 kilómetros la distancia que hay entre Buin y el zoológico. ¿Tú crees que los animales del zoológico se enteran cuando pasa un camión por Buin? Si es que esto es una cuestión desquiciada, la verdad, el tema con Dominga. Pero independiente de eso, fíjate que ha tenido siempre todas las autorizaciones medioambientales. En gobierno Bachelet declararon ilegal esta que se dio vuelta, ¿te acuerdas? El presidente del Consejo Regional de su minuto se dio vuelta. Entonces, la verdad que Dominga es una lecera. Yo entiendo que lo levanten por razones políticas, pero aquellos que estamos más informados, lo que no podemos hacer es ser coro de la estupidez de estos gallos que creen que descubrieron algo interesante. A la gente hay que calmarle y decirle, ¿sabe qué más? Esta cuestión es obvia, ¿no? Nadie paga por un proyecto inviable. No sería raro que haya una cláusula así, pero no sabemos. ¿Quién ha visto el contrato? Bueno, yo también me preguntaba lo mismo. Te estaba contando nada más. 9 millones de dólares, la fortuna de Sebastián Piñera no es nada. Pues Sebastián Piñera, no sé, pues según Forbes tiene 1.500 millones. O sea, 9 millones no mueve la aguja. Claro, no, sí, eso yo también lo pensé, pero 9 millones sería el último pago. Ahora, con independencia de eso, lo que yo te estaba contando, lo que se le está levantando, que es que justamente él habría entonces influido en un diseño que hiciera, que violando, digamos, lo que hubiese, como tú bien dices, quizás restricciones que hubiera tenido medioambiental, o que si yo hubiera empujado para que saliera un negocio que de lo pero no contrario... hay nada de eso, Valeria, Vanessa, no hay nada de eso. Eso es lo que se no hay está ni legislación,
y ese es un proyecto que medioambientalmente apoyado por todo el mundo, porque es un proyecto, mira, tiene hasta una planta desalinizadora que le va a dar agua potable a la higuera que no tiene agua potable. Sí, es un proyecto que técnicamente tiene todo bueno. De hecho, la propia mina se hace sobre una mina antigua, tampoco es un proyecto que va a destruir un vergel, digamos, hay una mina ahí antigua, que es en la que se profundiza, sobre la que se hace. Bueno, Entonces, se agradece, yo creo que muy pocas personas, digamos, están recibiendo esta otra versión, la versión de cómo son las cosas. Y esto la tiene higuera que, es una de las 5 comunas más pobres de Chile, y ahí le van a dar hasta agua potable. Sí, ¿por qué el 70% de la higuera está a favor? El alcalde de la higuera es UDI. Toda la gente de la higuera a favor de esto. ¿Y quiénes opinamos? Gente que vive acá en Santiago. Yo soy del norte, yo soy ovallino, digamos, o sea, la zona la conozco. Es un proyecto tan bueno como cualquiera del norte, ¿no? Fíjate que además produce una gran ventaja ese proyecto, porque La Serena se ha convertido en el dormitorio de los mineros que trabajan en el norte. Cuando se abra, si algún día aparece y se abre Dominga y se desarrolla ese proyecto, muchos de los mineros del norte se van a unir con sus familias, que esto es lo que Dávalos no sabía, digamos, no se va a construir un campamento, la gente sigue durmiendo en Serena. Entonces, gente que hoy día vive en Calama, en Iquique, en otros proyectos mineros, se va a unir con sus familias. O sea, este es un proyecto que tiene muchas virtudes, y yo la verdad que no he escuchado cuáles son los defectos. Lo único que me dicen es que pasa a 30 kilómetros de Isla Dama. 30 kilómetros es... Fíjate que Quintero está más cerca de los pingüinos de Cachagua. Los pingüinos de Cachagua están ahí floreciendo, digamos. Quintero está, no sé, para 27 kilómetros. Tiene una lecera todo esto. La verdad que aquellos que estamos un poco más informados y que entendemos, tenemos que persuadir, convencer, explicar, supongo. sí, y Dar perspectiva. entrar a espacios en los que no domina los medios tradicionales, porque en los medios tradicionales, de lo que se ha tratado desde el 18 de octubre en adelante, no sé si estarías de acuerdo con este diagnóstico, pero se ha avanzado mucho en dirección al éxito de aquellos que tienen en lugar del bien común en la mira su apetito de poder total. Los medios tradicionales esto lo levantan y dejan a la gente con la sensación de que aquí hay un chanchullo, el señor Piñera, que ahora es presidente, y entonces vuelven a levantar este malestar un poco, esta sensación de malestar, vuelven a reconectar a la gente con una sensación de malestar previa al 18 de octubre pasado. Lo conversábamos en la introducción antes de que empezáramos a grabar esta entrevista, que yo te decía que a mí me parecía que levantar este caso en este momento no era, no era circunstancial, porque además si uno analiza el rol que ha tenido CIPER desde la crisis del 18 en adelante, CIPER ha sido funcional a los objetivos de la gente más extrema, digamos, que capitalizó políticamente el malestar social, y por lo tanto a mí me parece que esto forma parte de alguna manera de un ambiente que se está gestando y que se está generando previo a este otro 18 de octubre. ¿Cómo ves tú eso? El momento exacto en que se lanza esto, y bueno, fuera de este canal y algunos otros, va a ser difícil poder llevar este testimonio que tú acabas de dar y mostrarle a la gente realmente lo que es. Nosotros somos 34.000 suscriptores, pero es muy difícil abrir ese espacio a que llegue a la gente a través de los matinales, que es donde realmente la gente se deja persuadir. A ver, efectivamente yo creo que hay una izquierda que tiene un vértigo revolucionario que no lo ha perdido nunca. Y hoy día tiene una oportunidad y entonces está entusiasmada con esta idea, digamos. Yo lo entiendo, a mí me gusta el fútbol. Cuando juega la U, yo estoy en un estado emocional distinto, digamos. Y después termino deprimido. Bueno, yo creo que hay una izquierda que ese vértigo lo siente y le gusta la revolución y mira el Che Guevara y derrama lágrimas, digamos. Y claro, hay partes de izquierda que tiene medios de prensa y los usa a favor de sus causas. Por eso que yo, la verdad que a CIPER no le creo, escriben cosas o que no entienden, o que entienden a media, o que tergiversan para dar una versión diferente. Fíjate que desde el caso Escondida, que incluso si el presidente estuviera vendiendo una sociedad offshore, tendría que pagar impuestos en Chile. Entonces, la verdad que es indiferente, digamos, donde se está vendiendo. Entonces, la verdad que las offshore
a mí no me dicen nada, digamos. Entonces, ¿por qué aparece esto? Porque efectivamente le dan una connotación escandalosa a temas que pueden no tener ninguna anomalía, digamos. Mira, en la época, tú eres muy chica yo creo, pero en la época de la intervención en los bancos, en el 87 había un abogado que cuando alegaba en contra de los bancos, en la corte decía: ¿creerán ustedes, señores ministros, que los bancos reúnen plata de pequeños ahorristas para pasársela a las grandes empresas? Sí, pues eso efectivamente es lo que hacen los bancos, digamos. Es menos riesgoso prestarle a una empresa grande que... Entonces, él lo decía con gran escándalo esto, y uno, depende del tono de voz, le cree. Entonces, sí, pero hace eso, digamos. Dice cosas más o menos, muchas obvias para la gente que está en el mundo de los negocios, que yo entiendo que es un poquito ajeno al normal de la gente, digamos. Pero en el mundo de los negocios que existen estas sociedades, que se hagan estas condiciones, no tiene nada que ver, nada raro. Ahora, que sí tenga una agenda política y que coincida con el 18 de octubre, yo creo que este es el principio de varias cosas que vamos a ir escuchando y viendo. Ahora, ¿para quién juega a favor la violencia? No lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que se ha ido extendiendo en el tiempo y las consecuencias se han empezado a ver. Y efectivamente, como dice Hannah Arendt, uno sabe en política cómo las cosas comienzan, pero nunca cómo finalizan ni qué camino toman. Entonces, desde ahí, porque Así estos es. planificadores que creen que todo lo pueden planificar, las economías, las mentes de la gente, que todo se puede hacer a partir de una sola razón, porque caen en lo que San Agustín diría es el peor de los pecados, la soberbia de querer reemplazar a Dios, ser omnipresente y omnipotente. Y ellos se creen este cuento, eso es parte de su fervor revolucionario, ellos son capaces de diseñar la vida de cada uno de nosotros y de llevarnos entonces por el camino que en parte importante se está diseñando en la constituyente. Yo no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves tú ese proceso, lo que se ha avanzado y un poco lo que se está hablando ahora que está en la cresta de la ola, que es gobernabilidad de nuevo? ¿Chile va a ser gobernable si es que sale un presidente electo como Sichel o José Antonio y está esta convención funcionando con las pretensiones que tiene? A ver, lo primero es que efectivamente existe una izquierda más hegemónica hoy día que tiene casi pretensiones religiosas, digamos. Ellos han visto la verdad y cuando uno ve la verdad tiene el deber de comunicársela al resto y el que no entiende es porque no la ve, así que yo lo voy a conducir, pero desaparece el libre albedrío, digamos, la idea de que algunos como nosotros creemos que esa verdad o no existe o derechamente está equivocada, les molesta mucho y por eso quieren dirigirnos la vida. Y el derecho preferente de los padres de educar a los hijos, a ellos les parece inapropiado porque los padres no necesariamente están de acuerdo con ellos. Y ellos quieren penetrar en esas mentes juveniles, digamos. De hecho, lo están haciendo. ¿Sí? ¿Por qué tantos hijos nuestros, digamos, están confundidos? Tienen unos profesores del colegio que se comparan este cuento. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una izquierda religiosa que piensa que ha tenido una suerte de epifanía reveladora y que, conociendo la verdad, tiene que dirigirnos a todos. Ahora, respecto de la gobernabilidad en Chile, yo creo que la gobernabilidad en Chile hoy día está compleja, digamos, y solo es probable que empeore hasta que algo ocurra, y no sabemos qué es lo que es ese algo. Pero imagínate lo que va a pasar con esta convención constituyente, asomado por un minuto que sale un presidente de derecha, un parlamento de centro izquierda, como han sido los últimos 30 años, digamos, y con esta convención media radicalizada. La lucha de poder va a ser, ojalá que no a sangre y fuego, pero no va a ser fácil llevar adelante una agenda de gobierno. Lo que pasa es que eso va a otro tema que tú has tocado, Vanessa, que tiene que ver con lo que los chilenos esperamos y le estamos exigiendo al Estado. Y yo cuando hago una autocrítica respecto de mía como ministro y del gobierno que participé, nosotros nos eligieron porque teníamos un buen proyecto electoral, pero después debíamos gobernar y teníamos un proyecto de administración y no teníamos un proyecto político. Y el proyecto de administración, a mí lo fundamental era implementar una serie de leyes en las cuales yo no creía, pero que se habían aprobado por el Congreso y luego, desde luego, tenía que respetarlas y llevarlas adelante en la forma más eficaz y eficiente posible. Pero no tenía un discurso alternativo. Y cuando quise hablar de que me parecía absurdo el tema del lucro y que había que tener libertad para organizarse y que las comunidades educativas tenían que participar en los procesos,
la verdad que eso no contaba con el favor de la gente. Entonces hoy día cualquiera que sea el presidente tiene una disociación entre lo que él cree que debe hacer y lo que es bueno para Chile con lo que la gente está esperando que le resuelvan unos problemas que son medio, que requieren largos plazos. Los problemas de las jubilaciones son de largo plazo. Nadie va a salir del próximo gobierno con su jubilación resuelta. Ni de los próximos 10 años. O sea, las jubilaciones, ningún país las tiene resueltas adecuadamente. Porque incluso Europa, bueno, Europa lo que le pasa es que la juventud se le va. La juventud emprendedora, se van a otras partes. Porque no quieren estar con esa mochila, pagándole a unos veteranos que se jubilan a los 50 años, cada vez más joven, con menos pega. Entonces, la verdad que no hay una solución clara para nuestras jubilaciones. Tal como se está dando, la juventud que hoy día tiene 25 años y que tiene que trabajar, va a vivir hasta los 100. ¿Y qué quiere jubilarse a los 60? Trabajando 30 años quiere financiar 40. O sea, es un problema matemático, digamos, y el que diga otra cosa está equivocado. Entonces, yo creo que aquí, quien quiera que salga electo va a tener mucha dificultad de llevar adelante cualquier agenda política. Pero no es solo Boric, Chile, es el mundo. Incluso Boric Boric. también. Pero si Boric lo funan en las protestas, ¿no? Por entreguista, por esto. Entonces la pregunta es, o se vende radicalmente al Partido Comunista, y esto se transforma en una dictadura en forma, o Boric arriesga a ingobernabilidad. Si ese es el problema cuando uno tranza con la violencia. Eres un rehén del violentista. Se acepta el bullying y termináis de mocito como en las cárceles. Que es la apuesta que siempre hace el Partido Comunista. Conmigo usted va a tener tranquilidad en la medida que se someta. Y si no, aténgase a las consecuencias. Se cree que el acuerdo del 15 de noviembre fue en la misma dinámica, que también fue una genuflexión ante la violencia. Es fácil juzgar de afuera, es fácil si uno no tiene la guitarra, yo lo sé, pero Sí. con independencia de eso, frente a esa crítica, que es quizás la más fuerte que enfrenta Sebastián Piñera desde la derecha, la crítica de que fue entreguista y de que uno termina siempre, como decías tú, al final víctima del secuestrador y no hay nada que hacer, digamos, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese proceso y de lo que fue ahí la posibilidad de gobernabilidad que tenía Sebastián Piñera en ese contexto? A ver, si eso mismo lo hubiera vivido la izquierda, yo creo que arrancan para adelante y se toman el poder y matan a 500 gallos, como lo hizo el Partido Comunista en Tiananmen. Pero pensar que el presidente Piñera, con la trayectoria que tiene, con sus credenciales democráticas, hubiera hecho eso era medio impensable. No lo iba a hacer. Entonces, la crítica de la derecha yo la encuentro injusta. ¿Para qué votaron por él? O votamos, digamos, yo voté por él. El presidente, yo creo que un buen presidente en un régimen democrático. Nunca se va a tomar el poder, no tiene esa vocación. Él va a ser elegido a entregar su mandato. Ahora, eliminado esa la posibilidad de, no sé, matar 400 gallos o lo que sea que fuera necesario para poner orden, la pregunta es, ¿qué alternativas políticas habían? Una era seguir navegando a la espera que llegara el verano con estos eventos de violencia inusitada y tratando de hacerle contención, digamos, con el menor daño posible. Yo creo que eso era medio inviable. Lo otro era haber tramitado rápidamente una reforma constitucional para haber disuelto el Congreso y llamado a elección anticipada. Yo creo que eso es algo que se podría haber realizado. No conozco la interna, no sé qué estaba pasando ahí. Aparentemente no había apoyos políticos para eso, sino que solo para esto. Porque la izquierda tomó esto como la bandera de lucha. Digamos. Esto lo vamos a solucionar con una nueva constitución. Y frente a eso, en que, para bien o para mal, esto de vino en binario, era o esto o la violencia, efectivamente lo que se hizo fue tomar el menos malo de los caminos.
El Ahora, problema es yo que creo que nosotros sabemos que la violencia no se detuvo porque se cumpliera con la parte del acuerdo, porque de hecho la violencia en parte importante pareciera ni siquiera haber estado gobernada por quienes fueron a firmar el acuerdo. Desde mi perspectiva, la estrategia del Partido Comunista de abstraerse, sustraerse al acuerdo, no es porque ellos hubieran estado representando a la mal llamada primera línea, sino que es porque ellos tenían ganas de capitalizar lo que podía hacer a esa mal llamada primera línea y su apoyo, digamos, dentro de ciertos sectores de la población, y con eso ampliar su base de apoyo que no alcanza al 6%, digamos, a nivel nacional. Entonces, esa fue un poco una quimera, porque haber entregado la Constitución, claro, en su minuto quizás pensaron de que efectivamente esta gente controlaba al monstruo de la calle, pero está claro que no era así, está claro que, como dices tú, vaya cualquiera a la calle y lo que la gente está esperando es algo prácticamente imposible de resolver, y si a eso uno le suma una cierta violencia de grupos que todavía no se sabe bien cuál es su procedencia, con estrategias que no son propias del chileno, que no están dentro, la Molotov sí, pero la quema de las estaciones de metro y los edificios no, eso no está dentro del imaginario de nuestro país, no es de nuestra cultura. Entonces uno dice, bueno, ahí efectivamente se eligió lo que aparentaba ser el camino menos malo, pero que finalmente fue el más malo, porque nos quedamos con la violencia y sin la Constitución. Si no es por la yo pandemia. creo que la violencia bajó bastante, pero hay que pensar que en ese minuto, extrañamente, y no sé si hay que creerle a la encuesta, pero había un apoyo masivo a la violencia, sobre Sí. todo en la sub-50. La gente más joven tiene un vértigo con la violencia que mi generación no tenía, probablemente porque la vivimos distinto. Yo de chico viví la época de la Unidad Popular, digamos. Hoy día hay una generación que no conoció ni la violencia de la izquierda de la Unidad Popular, ni la violencia de Pinochet los primeros años de gobierno. O sea, hay una, hay una, hay una generación que tiene una familiaridad con la violencia que no le tiene el temor y el respeto que tenemos nosotros. No sé ahora, probablemente algo haya ido cambiando. Hay gente incómoda con esto. La gente de trabajo que tiene que irse antes a la casa porque el metro cierra. O sea, hay mucha gente incómoda que yo creo que va a apoyar a Castro probablemente. Porque de todos los candidatos, el único que está diciendo yo voy a poner orden, no importa el costo. Y yo creo que yo en eso sigo a Hobbes, digamos, la gente en algún minuto está dispuesta a anunciar a todo con tal de que le ponga el orden. Porque no quiere vivir encerrado en su casa, no quiere vivir con miedo. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a poner ese orden? ¿O va a ser el Partido Comunista? ¿O va a ser un gobierno democrático? ¿O va a ser un Régimen dictador de militar. derecha? No tengo idea, digamos. O un régimen militar, o sea. Pero en algún minuto la gente pide orden. Y efectivamente este vértigo, esta testosterona de la juventud existe. Tú cuando lo ves en la Primera Guerra, los gallos querían salir a pelear. Estaban todos felices. Y querían hacerse hombres y ganar gloria. Y después no sabían qué hacer en las trincheras. Pensaron que la cosa era más corta, era más gloriosa y menos miserable, digamos. O sea, aquellos que nos gusta la historia y que la hemos leído, sabemos que no hay nada bueno en la violencia. Y que es el último recurso frente efectivamente a una tiranía, a algo muy dramático, que no es el caso de Chile. En Chile, fíjate que teníamos una economía que estaba empezando a recuperarse, a prosperar, a pesar de Bachelet 2, digamos. Con Piñera está recuperando, estamos yendo para arriba. Tenemos un régimen democrático, civilizado. Tenemos problemas un poquito a largo plazo, como el tema de las jubilaciones, que efectivamente es un desafío, digamos, pero no lo vamos a resolver en uno ni en dos gobiernos, un tema un poquito más largo. Y claro, tenemos una narrativa falsa creada, que somos un país lleno de abuso y que el chancho está mal pelado y que nadie ha progresado. Como que en Chile no hay 6 millones de autos, digamos, no hay 18 millones de celulares. El 99% de la población tiene televisión y refrigerador en su casa. O sea, sí, tenemos pobreza, por supuesto, pero la hemos ido disminuyendo. Tenemos programas de vivienda y la clase media tiene crédito hipotecario de 30 años, que es una cuestión que es impensable en el resto de Latinoamérica. Como que Eso se nadie debe pensó. en parte, Gerardo, a nuestro sistema de capitalización individual, a las AFP, a las malditas AFP. En Y a parte la nosotros, existencia de un sistema de capitales, si tenemos, la exacto, gente no entiende el valor que tiene un mercado de capitales con país, digamos. La exacto. posibilidad de que cualquier idea pueda recaudar fondos. Pero en Chile eso, la verdad que lo hemos ido
perjudicando el sistema de capital a través de regulación y de impuestos. Ahora le van a aplicar impuestos incluso Sí. a la ganancia de capital. Sí. Y ahí a mí me gustaría preguntarte, más allá del populismo que implican los retiros de las AFP, que para mí no, ni siquiera el primero está justificado. Briones ahí daba los números y en realidad sobre 2/3 de las personas que retiró el primer retiro no había disminuido sus ingresos en el tiempo desde el comienzo de la pandemia hasta el momento del retiro, del primer retiro, digamos. Y eso es algo que incluso a José Antonio, que es el único que está defendiendo bien el tema, se le va. Pero acá, más allá de lo que es el populismo y el aprovechamiento de gente como Giles, llama la atención. Y aquí me gustaría preguntarte, porque algo tocamos el tema de la derecha tradicional, digamos. Nosotros sabemos que el crédito hipotecario, en parte importante, que no lo tienen los peruanos no pueden acceder a un crédito hipotecario para tener su casa propia, no pueden tener ese tipo de ahorro. Tiene que ver Los con argentinos tampoco. tampoco, y tiene que Nadie ver que no tenga. tiene que ver con el capital que nosotros tenemos ahorrado gracias a la existencia de las AFP. Entonces, si tú y yo que tenemos esta conciencia de cómo funciona el sistema, y no creo que personas como el señor Iván Moreira o Yunemet, cualquiera de los que han votado a favor de los retiros, no sepan lo que están haciendo. Es solo populismo, no se entiende que lo que se está haciendo es desfondar la estructura país en términos pragmáticos, porque una cosa es desfondarla en términos teóricos a través de la Constitución, y de ahí pasar a lo pragmático, y otra cosa es destruir los fundamentos de la economía, porque eso irse directo a lo pragmático, y de ahí ya no te queda mucho donde maniobrar. ¿Qué le pasa a esa derecha que ha apoyado los retiros de los fondos de pensiones? Bueno, uno de los problemas cuando tú generas una casta política es que vive de la política y no puede elegir, no puede arriesgar no ser elegido. Y por eso ya no está en la discusión de qué es lo mejor para el país, sino que qué es lo que necesito yo. Y claro, los conflictos de interés son malos, pero peor es tener un grupo de políticos que viven de la política y que no tienen costo alternativo, porque si salen de la política no tienen nada que hacer. Y crecientemente no son pocos los que les puede ocurrir eso. O sea, en el Estado tú tienes teléfono celular, chofer, secretaria, computadores, tienes muchas prebendas. Salir de ahí es muy duro para mucha gente. Por eso que terminan en las ONG, en las universidades, en otros organismos que son parecidos. Y lo que nosotros tenemos que tener cuidado es a quiénes elegimos en nuestro sector. Porque a veces nos hemos dejado llevar por formar lista con gente que es popular, que arrastra votos, que es conocida, pero la verdad que no tiene ningún sustrato filosófico. Y detrás de la discusión política hay filosofía. Ya hay economía, ya hay derecho. Y uno lo que echa de menos a veces en nuestro lado es eso. Porque yo entiendo que a la izquierda no le gusten los mercados capitales, pero no le gusta el capitalismo, digamos. Y porque tampoco entiende el vaso comunicante que hay entre la calidad de vida de las personas y la existencia de una bolsa. Y que cuando sube el dólar a todos nos afecta, eso no lo entiende. Ahora, nosotros hemos pecado de no explicarlo y difundirlo y decirle, señora, ojo, porque si ustedes fondan la AFP se queda sin crédito hipotecario. Esa relación no la tienen clara. Y si ahora quiebran las compañías de seguros, menos, porque también compran las letras hipotecarias. Entonces, que esto es un ecosistema que está en equilibrio y que yo no puedo suprimir los ñus y pensar que nos vamos a quedar sin leones. O sea, esto es un ecosistema que funciona en equilibrio y hay que explicarlo, enseñarlo, difundirlo y sancionar a los que quieren extinguir algunas especies, porque tiene un efecto dominó descomunal. En ese sentido, tú hablas de un ecosistema. En la última entrevista que hicimos en este canal la semana pasada, John Griffiths, que es ex jefe del Estado Mayor, él comentaba que la derecha había cometido el error de preocuparse demasiado de lo económico y olvidarse de que las economías crecen en contextos de Estado de Derecho, donde impera la seguridad y el orden. Y eso es lo que de alguna manera nos tendría con los dos flancos, uno el flanco en el sur y el otro en el norte, más la militarización del narcotráfico en Santiago, que eso también está muy fuerte mientras se avanzan, por supuesto, leyes de control de armas que solamente van a desarmar a la gente decente.
¿qué pasa con la derecha en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú hacia atrás? En el sentido de haberse hecho cargo de, por ejemplo, una agencia nacional de inteligencia potente, de servicios de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas que funcionaran bien, que tuvieran buena relación con el Ejecutivo, que hubiesen, porque claro, efectivamente, la fiscal le pregunta al presidente Piñera, usted recibió, ¿no es cierto? Recibió informes que le dijeron que entraban 600 agentes bolivarianos clandestinos, y la respuesta de él es, bueno, es que no tenían como un respaldo empírico que uno pudiese tomar en serio realmente. Y no es que yo no le crea a él la respuesta, porque sé que internamente se ha hecho un trabajo de parte de la izquierda de desmantelamiento de los servicios de inteligencia muy importante. Entonces, ¿cómo ves tú ese equilibrio? Porque el ecosistema, efectivamente, nosotros sabemos, algo de ciencia política tenemos en el cuerpo, que sin instituciones no hay respeto al derecho a la propiedad, y sin respeto al derecho a la propiedad lo único que hay es miseria, no hay ni democracia, no hay nada. Entonces, ¿cómo ves tú que ha ido avanzando eso y qué juego ha tenido, qué rol ha jugado la derecha de nuestros congresistas en esa área en particular? Mira, yo creo que todo el sistema político chileno, y en esto no es solo la derecha, ha sido capturada por la idea de que una democracia que tiene un servicio de inteligencia para defender esa democracia, de alguna manera está atentando contra los derechos humanos. Y la verdad es que yo creo que ese es un error. Toda democracia tiene no solo el derecho, sino que la obligación de defenderse y de defenderla. Y por supuesto tiene que hacerlo con respeto a los derechos humanos, y para eso hay que crear una ley, que cuando me van a intervenir el teléfono lo hagan con autorización judicial, pero tiene que ser procesos reservados, con fundamentos. O sea, tú debes crear nuevamente un ecosistema de inteligencia que te permita asegurarle a los ciudadanos que, respetando sus derechos personales, le van a respetar el más importante, que es asegurarle su vida, su propiedad y su libertad. Y ahí yo creo que ha fallado el sistema político completo. Yo creo que pensaron que la violencia se había desactivado en los 90, ¿no? Con la oficina y toda esa historia, que todo se hizo como al margen del Estado de Derecho, y después, en vez de haber aprovechado el vuelo y haber armado una buena ley de inteligencia, lo que han hecho es nombran unos encargados de inteligencia que tiene una ley más o menos, que necesita operar a través de Poder Judicial, policía, no tiene competencia, en fin. Yo creo que eso hay que repensarlo, pero tiene que nacer de un consenso de que las democracias tienen la obligación de defenderse. Porque si un servicio de inteligencia lo hegemoniza la izquierda, lo que va a terminar es no persiguiendo al narcotraficante de la legua, sino que persiguiendo a sus enemigos políticos, digamos. Eso lo hemos visto, lo conocemos. Y yo voy a ser el primer perseguido por mis columnas. Entonces, tiene que ser un apoyo un poquito más transversal, y tiene que haber una ley adecuada y una seguridad de que no es un servicio de inteligencia que se va a volver al servicio del gobierno de turno para atacar a sus opositores, sino que efectivamente va a ser un servicio de Estado para defender nuestro sistema de democracia y libertades personales, que queremos creer que es lo que va a salir de la Convención Constituyente. Vamos a ver. Que queremos creer, ese es un voluntarismo mayor. Has mencionado John Locke con Mi vida, mi libertad, mis bienes, has mencionado Thomas Hobbes. Yo estoy haciendo una clase, un curso en mi canal que se llama La Constituyente en clave neomarxista, así es que estamos viendo los contractualistas y luego va a venir Rousseau. Y bueno, podemos también terminar en el proceso rousseauiano, ¿no es cierto?, del dictador, que es de la voluntad general, que yo sé que Atria sueña con eso, lo tengo clarísimo, y que ese dictador llega en el momento en que justamente la gente está cansada del desorden y está dispuesto a entregarlo todo, el derecho a todo, el derecho a mi derecho a todo, con tal de tener ese orden. Y has hablado permanentemente de los consensos, la legitimidad. Ese tema que pasó, ¿te acuerdas con el bingo? Que yo lo entendí perfectamente bien, que es donde tú decías que las comunidades participen en la solución de sus problemas. ¿Por qué? Porque no hay nada más, es lo que yo le decía a un grupo de estudiantes que le fui a hacer una charla la semana pasada en el Colegio de los Alerces, decía, bueno, quizás Jesús tenía razón, y había que, en lugar de dar el pescado, enseñar a usar las redes. Y esto por un tema muy básico, que la gente no quiere entender. Y yo trato de llegar también a los colegios de élite donde la gente va, deja lista la casa, ¿no es cierto?, para el que necesitaba una casa, se siente bien consigo misma, se va a dormir tranquilo, pero resulta que esa persona no aprendió nada, no recibió herramientas para sostenerse en la vida, sino que sigue dependiendo de un tercero. Y en esa dependencia de un tercero es donde se destruye la dignidad, porque la dignidad no puede
de realizarse sin esa independencia en que yo dependo de mí y no dependo de un Estado. Y eso fue lo que te pasó a la cuenta, porque ya el consenso hegemónico, ¿no es cierto?, sobre todo en el mundo de la educación, está un poco situado desde una perspectiva francamente socialista, que es que mi dignidad yo la debo al Estado y a lo que el Estado me da, no es anterior a la constitución del Estado. Y ahí todos estos contractualistas quedan obsoletos, ¿no es cierto? El ministro ideal el ministro de Educación ideal era yo cuando iba al gimnasio Puente Alto a entregar los computadores a séptimo básico. Era un regalo que el ministro le hacía como que uno fuera Santa Claus, por supuesto con plata a todos los chilenos, a los estudiantes de séptimo básico, que le entregaba este regalo. Este es un programa que cuesta $70 millones al año. Es una de mis primeras actividades. La verdad que te vais de aplauso, está ahí entre Don Francisco y Santa Claus. Y yo pues pregunto, ¿cuál es el efecto pedagógico que tiene esto? ¿Los alumnos lo usan, lo llevan al colegio? No, ministro, me dicen, la verdad que tiene efecto pedagógico negativo, porque la gente, primero los niños no se los llevan al colegio porque los demás arriba se los roban. No hay clase con 40 enchufes. Entonces se los dejan en la casa, algunos los venden, otros los mantienen y se dedican a los juegos. Se regala con 18 software pedagógico. No se capacitan los profesores para que aprendan. Entonces, ese es el ministro ideal. El ministro que le dice, ¿sabe qué más? Hágase cargo de esto, y si el Estado va a regalar un bien físico con efecto pedagógico negativo y el ministro de Educación, yo lo voy a cambiar por una bicicleta. Si vamos a regalar, regalemos una cuestión que sea útil y necesaria, pero no esto de regalar, tirar plata. Pero el sistema político se montó en cólera por contra mía, porque les interesa estar en la entrega. Entonces, la verdad que ese sistema político a mí me parece muy malo. El de repartir plata en helicóptero y que le llegue gente buena, mala y más o menos, gente que necesita y otra que no, y que, claro, uno queda como popular regalando cosas ajenas. No era yo el ministro para eso. O sea, para ti fue un alivio el sacarte un poco. No un alivio porque tú puedes hacer mucho por mejorar la educación y muy rápido, sin necesidad de congreso. Porque hay muchas mejoras. Por ejemplo, armamos una comisión para desburocratizar. Cuando me llegaron las cifras que un director de escuela dedica más o menos el 70% de su tiempo a rendir la subvención, bueno, en vez de estar dedicado a los niños, ¿sabes qué más? Hice una comisión transversal que la dirigió la Mariana Elwin y que fueron gente que tiene colegio, digamos, que tiene sala, profesores, directores, en fin. Y dijeron, ¿cómo desburocratizamos esto para que, oye, si bajamos del 70 al 40, todavía es mucho, pero le vamos a dar tiempo a este caballero para que se dedique a los niños, a la educación? Entonces, cosas como esas se hicieron y se hicieron rápido y se hicieron bien. Y yo lamenté no poder seguir porque había mucho que hacer todavía. Revisar todos los textos de estudio, Vanessa. Había uno de la chilenidad que hablaba de que, por ejemplo, en el rodeo mataban al novillo. O sea, ¿esto lo escribió alguien de mala fe o no hay nunca un rodeo? Sí, y ahí tienes un ataque, y tienes un ataque bibliográfico a la familia que es impresionante. Hay muchos libros, Cómo domar a tus padres, la familia Huácatela, y todo eso se le está pasando a jóvenes. Yo recuerdo un muy buen amigo mío que tuve en el doctorado, que era haitiano, había crecido en Haití, y su hermana también, la hermana se fue a Estados Unidos, limpiando pisos, se pagó su carrera de Derecho, hoy día es la representante de Angelina Jolie para ayudar a los niños en Haití. Gente realmente de primer nivel. Y él me contaba cómo había sido su educación en medio de esa pobreza. Él a los 9 años se sabía de memoria las obras de Shakespeare en inglés. ¿Entendés? O sea, claro que él salió entonces adelante con su hermana y todos partieron muy difícilmente. Él incluso había tenido algo de historia como de guerrillero en Centroamérica, había tenido algo de historia de cura jesuita, etcétera. Pero gente que en el fondo queda con herramientas. Bastaría con que se aprendieran las obras de Shakespeare y eso en 2 idiomas y ya tendríamos mucho mejor educación que lo que tenemos sobre todo la literatura que se le da a los jóvenes. Yo tengo 3 hijos y realmente si hay algo que siempre les dije, leas el resumen del Rincón del Vago, pero por mientras me lee estos otros libros y realmente yo nunca les permití. Pero Vanessa, si uno lo que debe aspirar es a que
todo alumno que salga de octavo sepa las 4 operaciones matemáticas básicas y leer y escribir bien. Nada más. Eso no lo estamos logrando. Entonces tenemos un problema educacional y por eso cuando me dicen, oye, vamos a regalar la educación universitaria, a mí me parece un error descomunal. Si esta pelea por una mejor educación, la guerra está en los primeros 1000 días, está ahí. Entonces es una pésima asignación de recursos. Pero bueno, cuando uno pierde la batalla cultural, que la hemos perdido, después venir a decir la verdad, nadie te quiere escuchar. No, hasta que en definitiva, como dice Ayn Rand, te puedes no hacer cargo de la realidad, pero no vas a poder no hacerte cargo de las consecuencias de la realidad, de haber negado la realidad. Y el tema es que al final la gratuidad en la educación sirvió para ideologizar a parte importante de juventudes que antes no estaban ideologizados. Son campos de ideologización las universidades hoy día. Lo sé yo que hago clase en mi canal teniendo 6 títulos y 2 doctorados, digamos, ¿no? Y lo sabe toda la gente de nuestro sector que hoy día no tiene un espacio en el mundo académico simplemente porque no está dispuesto a hablar en inclusivo, porque eso es oscurantismo, eso no es otra cosa, eso es negarle a los jóvenes la posibilidad de acceder a la cultura. Entonces es la antieducación. Y nosotros lo que vemos hoy día es efectivamente que toda esa gratuidad, en lugar de transformarse en algo de calidad, se transformó en una máquina impresora de títulos que al mismo tiempo suspende la trayectoria laboral de los estudiantes en 5 o 7 años que se quedan estudiando con gratuidad, mientras que en Alemania, que tú citabas ese caso, un 50% de los jóvenes no estudia una carrera profesional, sino que técnica, con lo que a los 6 meses están trabajando, se están imponiendo y van a tener su jubilación, por muchos problemas que igual Alemania tenga con la jubilación, pero está mucho mejor armado el diseño. Acá nosotros tenemos gente que hasta los 27, 28 años estudia 1 o 2 carreras con gratuidad y todavía no se está imponiendo, y esa persona quiere tener buena pensión cuando sea mayor. O sea, es completamente imposible e inviable. Y en este contexto, para ir terminando, te quería hacer una pregunta. Aquí hay 2 candidatos, digamos, que nos pueden simpatizar. Uno es Sebastián Sichel, el otro es José Antonio Kast. Supongamos que nos simpatizan porque no tenemos muchas otras opciones tampoco. Tú, habiendo sido en parte partícipe de lo que le tocó vivir a Sebastián Piñera en este contexto de un ejecutivo muy debilitado por la existencia de poderes fácticos que hacen difícil la gobernabilidad. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos que crees que debiesen preocupar a un futuro gobernante, digámoslo así, con las aspiraciones democráticas y republicanas que tienen los únicos 2 de toda la palestra, porque los otros 2 para mí, por lo menos por una serie de temas como libertad de expresión, medidas en torno a la expropiación de los fondos de pensiones, etcétera, yo los considero que están más cerca del totalitarismo que de la democracia. Así que, ¿qué le recomendarías tú tomar en consideración al presidente que salga electo, que esperemos tenga vocación democrática? Yo creo que se le sugeriría 2 cosas, o una incluso más fácil todavía. Yo creo que la prioridad es seguridad personal. Y quien salga elegido debe ir con una agenda clara de seguridad y salir elegido con un mandato claro para llevarla adelante. Y eso supone reformar el Ministerio Público, supone que si la Constitución que va a salir no pone acento en la seguridad de las personas, en su vida, libertad y propiedad, digamos, sea rechazada, que tenga un mandato claro para llevar adelante las policías, para poner orden y proteger nuestras fronteras, para poner orden. Yo no creo en el Estado puro y nacional, yo creo en el respeto a las minorías, por supuesto, pero siempre que sean voluntarias, y no creo en condenar a los mapuches a la edad de piedra, a que vivan obligatoriamente en comunidades. O sea, yo creo que el Código Civil es un privilegio que no solamente tenemos que tener aquellos que no somos mapuches, digamos, tienen que tener todos. Yo creo que el mandato de seguridad pública, porque es el único que permite libertad, permite progreso, desarrollo económico. Eso es lo que yo le recomendaría a los candidatos de nuestro sector. Yo creo que José Antonio Kast la tiene súper clara y creo que Sebastián Sichel se está dando cuenta que
que tiene que llevarlo adelante en su discurso más persuasivo, más centrista, que tiene Sichel, digamos. Bueno, esperemos Eso. que se pueda avanzar, Gerardo, en esa dirección. No está fácil con el rol que tienen entidades como el INDH, ¿no es cierto?, las presiones internacionales. Incluso en algún momento los portuarios le dijeron a Sebastián Piñera que iban a dejar los portuarios puertos internacionales, que iban a dejar de recibir productos chilenos si es que no se paraban con las violaciones a los derechos humanos, cuando lo que se trataba de instalar era algo de orden público para que no se violaran los derechos humanos. Pero Vanessa, tuviste el debate cuando la Mónica Rincón pregunta, levanten la mano los que creen que una violación sistemática de derechos humanos como fuera un dato. La verdad es que no hay ninguna política de Estado destinada a violar derechos humanos. Sí, hay excesos policiales, por supuesto, y están siendo conocidos y juzgados. Pero muchos policías están actuando en defensa propia, si todos vimos las mismas imágenes. Y hay excesos de civiles también. Y muchos pero civiles que muchos, mintieron y que no se les, y que donde se suponía que en la estación Baquedano había un centro de tortura, el joven que dijo haber sido violado y apoyado. Se hizo responsable de eso. Ella difuminó esa idea con un Twitter. Y era todo mentira. El caso Maureira es escandaloso. Así es. Inventó que lo habían violado y también inventó lo mismo cuando se lo pillaron robando en una tienda en Falabella. O sea, está lleno de esos casos. O sea, para mí, yo estoy contigo, la violación de los derechos humanos en derecho internacional supone que hay una política sistemática liderada desde la cúspide de un aparato político, militar, represor. Eso no es lo que hay en Chile, una democracia tratando de defenderse y con policías en la calle tomando decisiones, unas mejores que otras, digamos, pero no hay un aparato represivo acá. Sí, al final el uso artificioso e inmoral de los derechos humanos que hace la izquierda lleva rápidamente a que la gente se decepcione de la defensa de los derechos humanos, se persuada de que esto no es más que una pantalla para violar los derechos humanos y termine esto en los colapsos que ya conocemos. Hasta Hannah Arendt habla de eso, del periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra, donde por la caída de los imperios, ¿no es cierto?, todo el mundo andaba dando vueltas y se hablaba de la defensa de los derechos humanos, pero estaba lleno de olas de inmigrantes y gente totalmente sin ninguna defensa de nada, y al final los movimientos totalitarios se aprovecharon de esto, y al parecer algo de eso habría ahora. Gerardo, te agradezco mucho la entrevista, ha sido muy interesante, qué bueno que tuvimos además la oportunidad de hablar del caso Dominga para que todos los telepensantes que quieran profundizar un poco más no se queden con el titular y vayan al fondo del asunto, y si todavía queda algo por investigar lo hagan y no se queden con los panfletos de realmente un medio de comunicación que están avanzando propósitos ideológicos en favor de sectores políticos con vocación de poder totalitario. Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a ti, Vanessa, encantado. Chao, chao. Vamos conversando. Gracias, cuídate. Gracias a Dios. Chao.